vamos a tener la cuarta parte de la visita del Papa Francisco a Cuba. En esta parte lo que sí vamos a ver es quizás lo más interesante, lo que hay como siempre detrás de bambalinas, lo que tantas veces no se muestra a la opinión pública. Vamos a ello. De hecho, en esta imagen hemos representado una vez más lo que en tantas conferencias hemos tenido que terminar mostrando. Cómo hay sociedades secretas que están trabajando en ciertos países desde hace mucho tiempo para conseguir unos ciertos fines. Aquí tenemos la bandera cubana. Todos sabemos, a través de tantos temas como hemos mostrado ya, que cuando vemos la estrella de 5 puntas, la masonería es la que está detrás de este juego. Pero no solo la masonería, vamos a ver más. Mirad también el escudo. Si os dais cuenta, solo tenéis que mirar la parte central, lo que diríamos que parecen un conjunto de palos atados, donde arriba precisamente hay esta gorrita de color rojo con la estrella de 5 puntas, tan característica también de la masonería. Pues ahora iremos viendo aún más detalles. El punto 0, en el Capitolio de La Habana. Este es el Capitolio de La Habana, es la misma imagen que veíais detrás de mí, y fue hecho en 1929. Se hizo para albergar y ser sede de las dos cámaras del Congreso o Cuerpo Legislativo de la República de Cuba. Fue inspirado en el Capitolio de los Estados Unidos. Y además de todo esto, fue algo fantástico, a tal punto que está considerado como uno de los 6 palacios de mayor relevancia a nivel mundial. Mirad lo que hay ahí dentro. Este es el kilómetro 0. Ahí en medio veis un diamante, es conocido el diamante del Capitolio, y mirad qué forma tan particular. Evidentemente está en una estrella de 5 puntas. Bueno, la imagen tal como está tomada es como si fuese una estrella invertida. Yo no sé, claro, depende cómo lo vayas viendo, puedes verla en sentido normal o invertida, por supuesto. Pero también a su alrededor hay otra estrella de 8 puntas, que ya sabéis que tiene que ver mucho con el tema gótico, con el tema también templario, con el tema de adoración a Virgen. Y aquí nos cuenta algo al respecto. Todas las carreteras cubanas parten desde este punto de La Habana y vendría a ser como el kilómetro 0 que también está en la Puerta del Sol en Madrid, en España. Es el centro de donde surgen todas las otras vías carreteras. Ahora vemos también esta misma imagen, un poco con explicación adicional, donde nos habla que en medio hay un diamante de 25 quilates
Pero nos cuenta un poco la historia. Resulta que ese diamante original había pertenecido al zar Nicolás II de Rusia y se vendió al Estado cubano por un comerciante turco, pero fue robado el 25 de marzo de 1946 y misteriosamente regresó a la presidencia Ramón Grau San Martín el 2 de junio de 1946. Fue sustituido en el Capitolio por una réplica en 1973. Claro, era bastante arriesgado tener un diamante importante allí. Pero bien, ya veis que ese es el centro, en definitiva, de todo lo que es la nación, el Capitolio, por lo que representaría en sí a nivel gubernamental, pero también este lugar de donde surgiría todas las carreteras a partir de ese punto. Bueno, podemos decir, la estrella de 5 puntas, ¿qué tiene que ver con todo esto? Ya lo hemos visto, yo os haría retroceder a la conferencia número 1, la que hicimos en el año 2006 sobre la serie El Gran Engaño, donde estuvimos explicando el significado de la estrella de 5 puntas con mucho detalle. Pero mirad que hay arriba, precisamente. Esto que veis en esta imagen es la sala principal del Capitolio en La Habana, pero es justo el centro de la cúpula que hay, claro, al levantar la cabeza. Y como siempre, redondo como ojo. Pero mirad también qué hay allí. Una vez más, el famoso escudo ya que hemos mostrado antes cubano, con todo ese laurel que también tiene alrededor, más simbología de lo mismo. Y, como no, aquí ya tenemos los 2 manojos de palos que veis aquí, con 2 hachas, que además mirad cómo no se miran, sino que están una mirando acá y otra allá, como también sucede con el águila bicéfala en esos casos, como es el grado 33 de la masonería. Y a su vez, en la estaca central, detrás del escudo, vemos una vez más ese extraño atuendo que en Cataluña también se usa, la barretina se dice aquí, pero que allí también tiene acoplada una estrella de 5 puntas. Bien, pues todo esto nos estaba indicando algo al respecto sobre esa nación. ¿Y qué tiene que ver precisamente con esto? Pero vamos a ver un poco en detalle, y yo diría que mucho detalle, los Castro, jesuitas y entresijos. Porque si bien esto podía ser anterior a los Castro, lo que sí vamos a ver es qué historia hubo detrás de Cuba ya desde hace muchísimos años. Vamos a centrarnos ahora en la figura de Fidel Castro. Y os voy a leer una serie de escritos que sinceramente creo que no tienen desperdicio, por eso vamos a entrar en él, y no solo en este, en otro que habrá posteriormente también, donde veremos detalles que mucha gente, por desgracia, ignora, y como aquí están muy bien plasmados, creo que vale la pena mostrarlos. Fidel Castro, perfil de un jesuita clandestino. La historia confirma que Fidel Castro es un jesuita encubierto. La historia oculta sobre él es conocida por unos pocos historiadores competentes en el mundo. La fidelidad de este hombre es servir a la voluntad del general de los jesuitas, la Compañía de Jesús, con sede en el Vaticano. Permitamos que la historia del mundo exponga su verdadera identidad y que la historia de Cuba hable por sí misma. Mirad qué nos dice la página web donde hay la biografía oficial cubana de Fidel Castro. Punto número 1. Fidel Castro asistió a 3 instituciones jesuitas, Colegio La Salle y Colegio Dolores. 2. Luego asistió a una universidad jesuita de estudios preparatorios. Obviamente, lo que podríamos llamar un programa de estudios generales en el Colegio Belén. Estudios generales, ya que después de haberse matriculado allí, fue a la Escuela de Leyes. Punto número 3. Después de graduarse de la Escuela de Derecho, se unió a los ortodoxos o Partido Demócrata Cristiano. Mis lectores europeos, dice el autor del artículo, reconocerán inmediatamente que este es el Partido Católico Romano. El primer partido de la democracia cristiana comenzó en Italia bajo Pío XI en 1920. Pío XI disolvió después ese partido y dedicó todo su apoyo a Benito Mussolini y a sus fascistas. El líder de la democracia cristiana se vio obligado al exilio, aunque él y el Papa Pío XI se mantuvieron en buenos términos. Fue en Londres que este líder conoció a un compañero de exilio, Avro Manhattan,
Y este señor es muy conocido porque escribió precisamente sobre los jesuitas. Aquí hay una fotografía donde se ven al señor padre Arrupe, Malachi Martín, Alberto Rivera y precisamente Abro Manhattan. El padre Arrupe fue el líder de los jesuitas en su momento, el general de la orden. Malachi Martín fue un señor que también había estado en la orden y después se salió, y él mismo, siguiendo aún como católico, denunció toda la trama de los jesuitas. Luego Alberto Rivera, hemos tratado también de él, al igual que de Malachi Martín, en varias ocasiones, un ex jesuita que murió asesinado por los mismos suyos después de denunciar tan abiertamente los planes de esta gran institución, y Abro Manhattan, que tampoco se quedó corto diciendo cosas sobre ellos. Aquí nos dice el autor, volviendo a Fidel Castro, Castro estaba, obviamente, trabajando de pleno para los jesuitas cuando se unió al Partido Demócrata Cristiano como un joven abogado. Para el tiempo de la Revolución Cubana, en 1958-1959, los jesuitas en América Latina eran de ideología marxista-leninista, como Abro Manhattan y el ex sacerdote jesuita Malachi Martín bien documentaron. Malachi Martín explica cómo en 1963 los jesuitas se convirtieron en fanáticos comunistas de extrema izquierda, al mandato de Pedro Arrupe, marxista y un gran defensor de Fidel Castro. Martín documenta en su libro Los jesuitas y la traición de la Iglesia Católica Romana, cómo los jesuitas procedieron a fomentar revoluciones comunistas en toda América Latina y África, con la ayuda de Castro. El fallecido ex sacerdote jesuita Alberto Rivera honestamente reveló que el general jesuita Pedro Arrupe fue el jefe del Partido Comunista de España. Malachi Martín dejó a los jesuitas en 1964, pero mientras trabajaba en el Vaticano, se dio cuenta del hecho de que estos y muchos cardenales de alto rango habían celebrado una misa negra en el Vaticano, en la Catedral de San Pablo. Durante esta misa negra, estos cardenales y jesuitas instalaron, entre comillas, a Lucifer como jefe de la Iglesia de Roma. Malachi Martín creía que gran parte del clero romano en ese momento comenzó a practicar el abuso de menores como parte de sus ritos satánicos de culto. En cualquier caso, conviene tener en cuenta que Malachi Martín pasó a trabajar como asesor para 2 papas más, ya no como jesuita. Él realizó el trabajo textual en los rollos del Mar Muerto, era una autoridad en lenguas semíticas. Se sacó una foto de Malachi Martín sentado entre el Papa Juan Pablo I, el Papa asesinado también, y el asistente del Papa Diego Lorenzi en 1978, mucho después de que Martín había dejado a los jesuitas. La imagen aparece en la excelente exposición que David Yalop hace en su libro En el nombre de Dios, acerca de la muerte de Juan Pablo I y el escándalo del Banco del Vaticano. Volviendo a Castro y la Cuba comunista, Calvary Contender, un periódico independiente bautista online, reporta que Henry Morris, el autor de El diluvio del Génesis, informó que el Papa visitó recientemente Cuba. Castro y él compartieron el mismo podio. El Papa Juan Pablo II sonaba tan comunista como Castro. Ya veis que esto ya tiene unos años. El Papa y Castro suenan igual en el socialismo. Fidel Castro y el Papa Juan Pablo II se reunieron el pasado mes de noviembre. Cuba es abrumadoramente católica. A los católicos se les permite unirse a su oficialmente ateo Partido Comunista. El Papa suena muy al estilo de Castro en sus frecuentes condenas del capitalismo, el consumismo y el sufrimiento de los pobres. ¿No suena lo mismo que está haciendo el Papa Francisco ahora? Él dijo en la Cumbre Mundial de Alimentos de la ONU en noviembre que el desequilibrio entre ricos y pobres, los que tienen y los que no tienen, no puede ser tolerado. ¿No recuerda la encíclica Laudato Si del Papa Francisco esto también? 1. Cuba es abrumadoramente católica. 2. A los católicos romanos se les permite ingresar en el Partido Comunista Ateo. 3. Fidel Castro es un graduado de varias instituciones de la compañía y tiene buenas relaciones con el Papa. Y si esto era en esa época, ha seguido haciendo lo mismo con el Papa Francisco. 4. Él era un miembro de la Iglesia Católica Romana, Partido Demócrata Cristiano, antes de iniciar su revolución marxista-leninista.
Alberto Rivera, el ex sacerdote jesuita que se convirtió en un predicador protestante, dijo que Castro es un cuarto grado jesuita profeso. La evidencia circunstancial corrobora esta afirmación. Un jesuita profeso es un jesuita del cuarto voto. Y ya estuvimos hablando precisamente sobre ese cuarto voto cuando estuvimos tratando a fondo el tema de los jesuitas. Fidel Castro Ruz nació el 13 de agosto de 1926 en la plantación de azúcar de su familia, que está cerca de Virán, provincia de Oriente, Cuba. Su padre, un trabajador inmigrante originalmente de Galicia, España, se convirtió en propietario de 23.000 hectáreas de plantaciones allí. Cuando era niño, Castro trabajó en los campos de caña de azúcar de la familia. Cuando tenía 6 años de edad, convenció a sus padres para mandarlo a la escuela. Asistió a 2 instituciones jesuitas, el Colegio La Salle y el Colegio Dolores de Santiago. En 1942 ingresó en el Colegio de Belén, una escuela preparatoria jesuita en La Habana. Fue elegido como el mejor atleta de la escuela en 1944. Por eso quizás ahora aún va vestido con chándal, está recibiendo al Papa Francisco. En 1945, Castro asistió a la Universidad de La Habana, Facultad de Derecho, y después de haber conseguido el título de abogado, entró en práctica en 1950 en La Habana con 2 socios. Como abogado se dedicó a ayudar a los pobres. Castro era miembro del Partido Ortodoxo, un partido socialdemócrata, y criticó duramente al gobierno de Fulgencio Batista. Castro pretendió hacer campaña por un escaño en las elecciones de 1952, pero el general Fulgencio Batista derrocó al gobierno del presidente Castro, Prío Socarrás, en un golpe de Estado y canceló las elecciones. Castro fue a la corte y acusó al dictador de violar la Constitución. El tribunal rechazó la petición de Castro. No disponiendo de más recursos legales, Castro organizó un ataque armado de 165 hombres al cuartel Moncada, provincia de Oriente, el 26 de julio de 1953. Ese ataque y uno en la guarnición de Bayamo fracasaron completamente. La mitad de los atacantes fueron asesinados. Castro y su hermano Raúl fueron hechos prisioneros y sometidos a un juicio. Fue cuando hizo su famoso discurso, «La historia me absolverá». Condenado a 15 años, fue indultado después de solo 2 en una amnistía general el 15 de mayo de 1955. Curioso, ¿eh? Solo 2 años después, amnistía para él. Castro intentó, sin éxito, oponerse a la dictadura militar por medios pacíficos. A continuación se exilió en México, donde formó y reunió al movimiento 26 de julio. Se ganó el apoyo de Che Guevara y otros antes de salir a bordo de El Granma para invadir Cuba en 1956. De regreso a Cuba, los revolucionarios se escondieron en las montañas de Sierra Maestra, ganando apoyo entre los campesinos. Batista se vio obligado a huir en 1959 y Castro se hizo cargo. Castro se convirtió en un comprometido marxista-leninista que nacionalizó la industria, confiscó los bienes de propiedad no cubana, colectivizó la agricultura y adoptó políticas en beneficio de los trabajadores y campesinos. Muchos de la clase media huyeron del país. Algunos establecieron una importante y activa comunidad anticastrista en Miami, Florida. El gobierno de Estados Unidos trazó diversos planes para asesinar a Fidel Castro. La CIA hizo un infructuoso intento de desestabilizar el gobierno de Castro el 17 de abril de 1961, cuando una fuerza de 1.300 exiliados cubanos, con el apoyo de la CIA, hizo un intento fallido de invadir Cuba en una zona costera del sur llamada la Bahía de Cochinos, que seguramente os suena mucho. Estados Unidos asumió que la invasión inspiraría a la población cubana a levantarse y derrocar a Castro. Fue un error de cálculo, la población cubana lo apoyó. En octubre de 1962 se produjo la llamada crisis de los misiles de Cuba, cuando el gobierno de los Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética pretendía establecer a largo plazo misiles balísticos en Cuba. Estos fueron percibidos por los Estados Unidos como una amenaza. El presidente Kennedy instituyó un bloqueo naval de Cuba que duró hasta que Khrushchev accedió a retirar los misiles. A partir de entonces, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han sido hostiles. Ya sabéis que Nikita Khrushchev, como presidente de la Unión de Repúblicas Soviéticas, tuvo esos momentos de tensión tan tremendos en los cuales fue cuando Kennedy estuvo en esa disyuntiva sobre
atacar o no atacar con misiles precisamente ese lugar. Y al final parece ser que él no quiso, y curiosamente después de hacer un discurso sobre las sociedades secretas, Kennedy es asesinado, como mostramos también en conferencias. Y hizo un discurso para que la gente denunciara todo eso. Pues bien, así terminó, entre una cosa y otra. Como resultado de ello, Castro se convirtió en estrecho aliado de la Unión Soviética. Los soviéticos compraron grandes cantidades de azúcar a Cuba y les suministraron ayuda económica y militar. Este dinero alimentó muchos de los programas sociales de Castro, tal como su guerra contra el analfabetismo y la atención gratuita de salud universal. Esta relación de Castro con la URSS generó más fricción entre Cuba y Estados Unidos. Castro también apoyó con éxito las revoluciones extranjeras en Angola y Etiopía. Fue elegido jefe del movimiento de países no alineados y ha sido un fuerte crítico del imperialismo de Estados Unidos. El colapso de la Unión Soviética en 1990 dejó a Cuba en una situación difícil y Castro dejó de ser una figura internacional, a pesar de que sigue siendo el presidente de Cuba. Y bien, aquí ahora nos va a hacer un repaso a personajes que tienen que ver mucho con los jesuitas y que teóricamente tienen que ver mucho con el comunismo. Yo me lo voy a saltar, solo voy a leeros este primer trocito, donde dice: vamos a consultar la historia del mundo en cuanto a lo que dice acerca del jesuitismo y el comunismo. Desde principios del año 1600 hasta mediados de 1700, la Compañía de Jesús, los jesuitas, experimentó y construyó una utopía comunista en América del Sur. Una forma de sistema social comunal esclavizando nativos inocentes, los indios guaraníes. Estos fueron llamados reducciones, siendo la más famosa la reducción jesuita de Paraguay. Paraguay es una de las numerosas regiones de América del Sur que fueron colonias de España y Portugal. El ministro portugués de El Rey, Marquís de Pombal, protestó ante el Vaticano diciendo que los jesuitas habían establecido su propio dominio dentro de los territorios reclamados por Portugal y España. Portugal y España descubrieron actividades mineras de los jesuitas en América del Sur con la mano de obra de los indios guaraníes. La reducción jesuita en el Paraguay es la primera imagen del comunismo. Esto muchas personas no lo saben, pero son relatos históricos que después, evidentemente, unos se lo toman por este lado y en el Vaticano se lo toman totalmente distinto. Después nos habla de Karl Marx, Lenin, Trotsky, Stalin, etcétera, etcétera. Me voy a saltar estos personajes para llegar hasta este punto. La historia del mundo es uno de los temas principales que la Compañía de Jesús, los jesuitas, no quiere discutir en público, ya sea en universidades, colegios o la televisión. Por último, destacar que los jesuitas son los únicos religiosos de la Iglesia Católica Romana que tienen el privilegio de usar ropa de civil y no túnicas sacerdotales. Sin embargo, siguen siendo padres religiosos de la Iglesia Católica. Esta es una de las razones por las que los jesuitas pueden infiltrarse en los gobiernos, ejércitos y sectores privados en que se note que lo son. Y todo esto, que ya lo hemos contado en diversas conferencias, dando muchos más detalles, evidentemente es una verdad total y absoluta, que por desgracia a muchos aún les escuece, les molesta, y en vez de aceptarla se oponen y empiezan a faltar al respeto y tantas cosas más. Pero esto es la verdadera historia. Y esta verdadera historia debe ser conocida, porque así podemos darnos cuenta de quién movió los hilos en Cuba para que Fidel Castro cogiese el poder y llevara a la nación a lo que la ha llevado, y ahora un papa es el que teóricamente está acercando a ellos con Estados Unidos, y lo están trabajando a la perfección, y van a quedar como los máximos señores bien puntuados a nivel mundial. Pues vamos a ver un poco de historia de los jesuitas en Cuba. Aquí tenéis precisamente al actual, a un papa negro que ahora va a ser sustituido, y es un español también, precisamente, Adolfo Nicolás Pachón. Pues vamos a ver qué nos dice este artículo. Los jesuitas llegaron a Cuba en el siglo XVI, agosto de 1556, y los 3 primeros misioneros solamente encontraron en La Habana 300 habitantes. En realidad, el padre general de esa época, San Francisco de Borgia, atención a este nombre porque después vamos a hablar también de él, había enviado a los sacerdotes a San Agustín de la Florida, pero la nave se detuvo en el puerto de La Habana para pedir información sobre la ruta para llegar al destino establecido.
Estos primeros jesuitas permanecieron en Cuba 4 meses. El prepósito, Padre Nicolás, celebrará el bicentenario en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús y San Ignacio de Loyola, conocida como Iglesia de la Reina. Esta iglesia, de estilo neogótico, majestuosa e imponente, es la más alta de Cuba, muy amada y frecuentada por los fieles de la capital cubana. Su torre de 50 metros de altura es bien visible desde cualquier punto de la ciudad. De Cuba y de los dominios de Carlos III, los jesuitas fueron expulsados en el invierno de 1762. Ya en el siglo XX, después del triunfo de la Revolución cubana y debido a graves tensiones con las nuevas autoridades, el 17 de septiembre de 1961 fueron expulsados de la isla 26 jesuitas. Como consecuencia, el famoso Colegio Belén, donde estudió algunos años Fidel Castro, se vio obligado a cerrar sus puertas y solo quedaron 48 sacerdotes de la compañía en la isla. Ya ves, una jugada maestra, como que también ahora volvían a ser expulsados y nadie sospecharía quién estaría detrás del mismo Fidel. Actualmente los jesuitas en Cuba son poco menos de 30 y están a cargo de 5 parroquias en ciudades importantes: La Habana, Camagüey, Cienfuegos, Matanzas, Colón y Santiago de Cuba. Entre el 7 y el 11 de mayo del año pasado se llevó a cabo en La Habana la asamblea de la CEPAL, la Conferencia Provincial de América Latina, a la cual también fueron invitados los superiores de Haití, Guyana, Jamaica y Belice. En este momento hay más de 17.000 jesuitas en 122 países de todo el mundo. En enero de 2013 el total de jesuitas en todo el mundo era de 17.287, de los cuales 12.298 sacerdotes, 1.400 hermanos, 2.878 en etapa de formación y 711 novicios. Con respecto al año anterior había 337 miembros menos. En 40 años, entre 1974 y 2013, los sacerdotes de la Compañía de Jesús se redujeron de 29.436 a 17.287. El único continente donde se registra un incremento en 2013 es África, más de 16 miembros. Bueno, 16 más. Mientras la región con mayor disminución en valor absoluto es Europa Meridional, 89 miembros menos, de la que forma parte Italia. Sin embargo, considerando solamente los novicios, Europa Meridional y Estados Unidos marcan un incremento entre 2012 y 2013. Por último, Asia Meridional, especialmente la India, es la zona con el número más elevado de jesuitas, 4.016. Y ahora que hemos hecho un poco de historia y repaso a los datos jesuíticos, vamos a ver San Francisco de Borja, año 1572. Y este señor que veis aquí, en esta imagen, vamos a buscarle algunos detalles interesantes. Vamos a saltar mucha historia y vamos a lugares concretos solo, específicos. En 1551, después de dejar a sus hijos en buenas posiciones y herederos de sus muchos bienes, fue ordenado como sacerdote religioso jesuita. Esa fue la noticia del año y de la época, que el duque de Gandía y gobernador de Barcelona lo dejaba todo y se iba de religioso, y era ordenado sacerdote. El gentío que asistió a su primera misa fue tan extraordinario que tuvo que celebrarla en una plaza. En 1554 fue nombrado por San Ignacio como superior de los jesuitas en España. Dicen que él fue propiamente el propagador de dicha comunidad en esas tierras. Con sus cualidades de mando organizó muy sabiamente a sus religiosos y empezó a enviar misioneros a América. El número de casas de su congregación creció admirablemente. Bien, ya hemos visto que era el personaje que motivó precisamente a los jesuitas en Cuba. Una vez el médico le dijo al hacerle una curación dolorosa: «Lo que siento es que a su excelencia esto le va a doler». Y él respondió: «Lo que yo siento es que usted le diga excelencia a semejante pecador». Cuando la gente lo aplaudía o hablaba muy bien de él, se estremecía de temor. Un día afirmaba: «Soy tan pecador que el único sitio que me merezco es el infierno». Bueno, lo dice él. A otro le decía: «Busqué un puesto propio para mí en la Biblia y vi que el único que me atrevería a ocupar sería a los pies de Judas, el traidor. Pero no lo pude ocupar porque allí estaba Jesús lavándole los pies». Así de humildes son los santos, dice este escrito. Al morir San Ignacio lo reemplazó el padre Laínez, y al morir este los jesuitas nombraron como superior general a San Francisco de Borja.
Durante los 7 años que ocupó este altísimo cargo, se dedicó con tan grande actividad a su oficio, que ha sido llamado por algunos el segundo fundador de los jesuitas. Por todas partes aparecieron casas y obras de su comunidad y mandó misioneros a los más diversos países del mundo. El Papa y los cardenales lo querían muchísimo y sentían por él una gran admiración. Organizó muy sabiamente los noviciados para sus religiosos y con su experiencia de gobernante dio a la Compañía de Jesús una organización admirable. El sumo pontífice envió un embajador a España y Portugal a arreglar asuntos muy difíciles y mandó a San Francisco que lo acompañara. La embajada fue un fracaso, pero por todas partes las gentes lo aclamaron como el Santo Duque, y sus sermones producían muchas conversiones. Al volver a Roma se sintió muy debilitado, se había esforzado casi en exceso por cumplir sus deberes y se había desgastado totalmente. Y el 30 de septiembre de 1572 entregó su alma al Creador. Uno de los que trataron con él exclamó al saber la noticia de su muerte: «Este fue uno de los hombres más buenos, más amables y más notables que han pisado nuestro pobre mundo». Este es un episodio de su conversión, precisamente, y vamos a ver qué más vemos aquí. Preocupados por encontrar sucesión en su primogénito, los duques de Gandía pidieron al emperador que les ayudase a concertar un buen matrimonio para su hijo, quien algún día sería grande de España, y por lo tanto necesitaría aprobación del rey para casarse. El emperador recomendó a doña Leonor de Castro Mello y Meneses, dama portuguesa y gran amiga de la joven emperatriz Isabel. Doña Leonor era hija de don Álvaro de Castro, capitán general de África al servicio del rey Manuel I de Portugal, y de doña Isabel de Mello Barreto y Meneses. Las negociaciones matrimoniales fueron encabezadas por el cardenal Mendoza, quien actuaba en nombre del emperador. En 1529 los prometidos contrajeron nupcias en el Real Alcázar de Madrid. Tras su matrimonio, el barón de Llombay fue nombrado caballerizo mayor de la emperatriz Isabel, un cargo de gran confianza dado por su nuevo parentesco con doña Leonor de Castro. Con este matrimonio, Francisco entró al círculo íntimo de la familia real, consiguiendo el favor del emperador. En 1530, Carlos I elevó la baronía de Llombay a marquesado en la persona de Francisco. Es curioso que precisamente, bueno, deben ser esas casualidades de la vida, la señora Leonor de Castro, portuguesa, ya sabéis que Portugal y Galicia comparten muchos apellidos, porque prácticamente la lengua es lo mismo, y Castro, Fidel Castro, se llama Castro porque su origen está en Galicia, y curiosamente este general de la orden de los jesuitas que propició que se fueran todos para Cuba, bueno, unos cuantos, para hacer su faena, entre otros lugares, se casara con una Castro. Bueno, ya sabéis que Castro, además, viene de tema militar, de castrense, que viene a ser, pues eso, tema militar, pero ¿de dónde procede el apellido Castro? ¿Sabéis? Es de origen judío. Y es, una vez más, nos da que pensar cómo siempre hay esa relación, o tantísimas veces, entre jesuitas y también judíos. Bueno, pues quizás es solo una anécdota, pero es curioso como parece ser que los apellidos, con el paso de los años, en este caso, llevan a fusionarse, a conseguir algo en concreto. A pesar del luto que le embargaba, Francisco se vio entonces libre de toda atadura, se queda viudo, tanto con su rey como con su esposa, y decidió tomar contacto con una naciente orden religiosa a la que él había apoyado económicamente con anterioridad. Y esta orden era la Compañía de Jesús, fundada hace pocos años por San Ignacio de Loyola. Ya veis que él financió además. Y después se hizo jesuita. Muy pronto le fue dado permiso para predicar por la provincia de Guipúzcoa, esto es en el norte de España, País Vasco, donde encontraba gran felicidad yendo de pueblo en pueblo. En ese tiempo mucha gente comenzó a buscarle para que les dirigiera espiritualmente y su fama de gran consejero traspasó las fronteras de España. Esa fama se agudizó cuando se hizo director espiritual de una monja de Ávila, que más tarde sería conocida como Santa Teresa de Jesús, de la cual también estuvimos hablando en algunos puntos apartados de nuestras conferencias, demostrando que esa actividad que ella tenía no provenía de Dios, sino precisamente del lado oscuro. Y precisamente
a ella se vincula este mismo señor. Que además, ya sabéis que como Borja, provenía de una familia valenciana que fueron papas, ¿sí? Todo queda en casa. Pues bien, así es realmente. Esa frase tiene un sentido total en este caso. En 1565, la Segunda Congregación General de la Compañía de Jesús decidió nombrar al padre Francisco de Borja como superior general de los jesuitas, impresionados con los testimonios que llegaban de él por todas partes. Como superior, San Francisco instauró las oraciones matutinas, también promovió la fundación de noviciados en cada provincia de la orden, así como cientos de colegios alrededor del mundo. Mirad quién lo promueve, el tema de educación jesuita para llevar a los chavales a que lleguen a tener su planteamiento y después sean utilizados por ellos donde haga falta. Pues de este señor. Durante su mandato se mandó renovar la iglesia del Jesús en Roma. Ya sabéis, la sede central en ese tiempo de los jesuitas, que ya mostramos esas figuras tan bonitas que tienen, esas esculturas en la fachada de San Ignacio de Loyola pisando a protestantes, con una postura muy mística, eso sí. Y como era de esperar, ¿qué podíamos pensar de este señor que dicen que es tan bueno? Pues mirad, durante su mandato se mandó renovar la iglesia del Jesús en Roma y promovió fuertemente la contrarreforma en Alemania. Para eso fueron los jesuitas, para ir contra la reforma protestante, y no iban con florecitas normalmente, ya os lo podéis imaginar cómo, ¿eh? Francisco de Borja también fue un gran impulsor de las misiones, sugiriendo al Santo Padre la creación de la Congregación para la Propaganda de la Fe, que hoy en día lleva el nombre de Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Por eso envió gente a Cuba, entre otros lugares, por supuesto. Y por eso se hicieron esas escuelas jesuitas también en Cuba, y donde Fidel Castro estuvo estudiando y fue muy bien adiestrado para conseguir sus propósitos. Conociendo su enorme prestigio, así como sus influyentes parentescos, el Papa Gregorio XIII le pidió al superior de los jesuitas que colaborara en importantes negociaciones diplomáticas entre la Santa Sede con España y Portugal. Debido a esto, San Francisco viajó hasta las cortes de dichos reinos a comunicar las peticiones del Santo Padre. En fin, trabajaba plenamente con un propósito definido y lo hizo muy bien. Mirad una vez más, no elegían a los más torpes, elegían a la florinata para llevar adelante esa compañía. Y evidentemente consiguieron sus fines, y vaya aún si los están consiguiendo, no solo es cuestión del pasado. Y ahora, sabiendo eso de esas escuelas jesuitas que servían para esto, en el Colegio Jesuita de Santiago, donde Fidel aprendió el arte de la lucha, qué cosas, ¿eh? Mirad qué pone, disciplina y estudio, fue aquí en donde se formaron los hermanos Castro, Raúl podría volver a abrirlo. Y mirad este artículo que nos dice, es del 19 de septiembre de 2015. A Fidel lo llamaban bola de churre, porque se dejaba distraer por demasiadas cosas y nunca tenía tiempo para estar bien limpio. A Raúl, en cambio, le decían la pulguita, no tanto por las dimensiones del cuerpo, sino porque siempre estaba pegado a su hermano. Pero lo que sorprende es que estas historias ya nadie las oculta en Santiago, la ciudad rebelde siempre, en donde comenzó todo y en la que todo podría llegar a su fin, en un círculo que gira alrededor del colegio de Nuestra Señora de los Dolores, el colegio jesuita en donde crecieron los hermanos Castro. Os he de decir que esta página que veis aquí, donde está extraído este artículo, son católicos y escriben de un modo muy crítico respecto a cosas que hay en su propia institución, pero muy claras, ¿eh? Mirad qué nos dice aquí. Ángel, el padre, era un terrateniente rico, pero un poco rudo, y para que sus hijos pudieran entrar a la alta sociedad de Santiago, eligió la escuela más prestigiosa, la que había formado a la élite cubana. Los jesuitas la fundaron en 1913. ¿A quién habían formado? A la élite cubana, como es siempre. Y sus alumnos, como los miembros de un club reservado, se llamaban dolorinos. Fidel entró en 1938. Él y sus hermanos, Ramón el mayor y Raúl el menor, eran de los alumnos más privilegiados que vivían en el colegio. Hablando con Fray Beto,
recordad que ayer estuvimos hablando de él, el mismo líder máximo no ocultó su deuda ni su admiración. Era una escuela de gente más rigurosa, preparada, con vocación religiosa muy fuerte. En realidad eran personas con mayor dedicación, capacidad y disciplina, incomparablemente superiores. En mi opinión, era la escuela a la que tenía que ir. Fidel, según la reconstrucción de Patrick Symes, en el libro The Boys from Dolores, no era el primero de la clase. José Antonio Cubenas, hijo de otra familia acomodada de Santiago y su rival en todo, tenía mejores calificaciones. Pero era el segundo de la clase y nunca dejaba pasar la ocasión para leer un libro de más. Exuberante, sí, pero nunca flojo. Es más, sus enemigos como Cubenas, que se exilió en Nueva York y cada año se reúne en Miami con los dolorinos que siguen vivos, se quejaban porque los jesuitas le habían enseñado demasiado bien la disciplina militar, que después habría usado para vencer la revolución. Fidel era voraz. Estudiaba, leía, organizaba, arbitraba y comentaba los partidos de béisbol. Siempre llevaba la bandera del colegio en las excursiones que adoraba por la cercanía Sierra Maestra, en donde habría establecido su guerrilla años más tarde. Y que ya sabéis que cuando estaba allí, su madre iba a la Virgen del Cobre y ya sabéis lo que hacía. Una vez escribió al presidente Roosevelt para felicitarlo por la reelección. Y, claro, esa felicitación es a un presidente de Norteamérica, es curioso. La Casa Blanca le respondió, pero sin enviarle el billete de $10 que Fidel había pedido, cosa que lo enfadó bastante. Por lo demás, Fidel, sugestionado por el padre que había sido soldado, estaba del lado de los españoles en la guerra contra Estados Unidos, leía los discursos de Mussolini, y cuando Hitler invadió Polonia celebró de esta manera: no queda ni un avión polaco, es nuestra primera victoria. Es curioso, ¿eh? ¡Qué frases! Fue justamente una pelea con Cubenas la que acabó con esta historia. Fidel había golpeado involuntariamente a un chico con el bate de béisbol. José Antonio lo desafió y cuando el padre Sánchez los separó, Castro se las estaba viendo muy difíciles por primera vez en su vida. Así, para que le dieran el diploma, tuvo que irse a otro colegio jesuita, el Belén, en La Habana. Y mirad ahora. Pero el vínculo nunca se quebró. Después del asalto al cuartel Moncada, a 850 metros del Colegio de Dolores, en donde el 26 de julio de 1953 Fidel llevó a cabo su primer intento revolucionario, fue justamente gracias a la intercesión del rector de su ex escuela que los militares de Batista se comprometieron a capturarlo vivo y a procesarlo. «Condenadme, no importa», dijo él, «la historia me absolverá». En noviembre de 1958, cuando volvió a la Sierra Maestra para organizar la guerrilla, un maestro del colegio, el padre Guzmán, fue a buscarlo, aunque los padres de los alumnos se quejaran porque no querían un profesor comunista. Una mañana de febrero de 1961, la campana del Colegio de Dolores sonó como nunca lo había hecho. Cuando los estudiantes se reunieron en el patio, el padre prefecto pronunció un discurso de 5 palabras: «Váyanse todos a casa, ahora». Poco tiempo después llegaron los guardias, registraron el edificio y pusieron candados. El 17 de septiembre del mismo año, con el pretexto de una balacera que se verificó durante la procesión de la Virgen de la Caridad del Cobre, todos los jesuitas no cubanos fueron embarcados en la nave Covadonga y expulsados del país. Esto, escribió Symes, era parte de ser jesuitas, pero la historia ha enseñado que un día habrían vuelto a Cuba. Ahora, en el magnífico edificio gris del colegio, de 3 pisos con arcos y bóvedas de estilo colonial, hay una escuela que prepara a los estudiantes para que se presenten a los exámenes de la universidad. En lugar de dedicarla a un héroe de la Revolución, la dedicaron a Rafael Mendive, filántropo del siglo XIX, amigo del padre Félix Varela y profesor del padre de la independencia cubana, José Martí. La inauguró después de la restauración del complejo Ramón Castro. María, la señora que está en la entrada de la escuela, me lleva con orgullo a la sala histórica en donde están colgadas las fotos de Fidel, Raúl y Ramón en uniforme. Fidel en la banda del colegio, Fidel que levanta sonriente el banderín Dolores. Ahora que viene el Papa, dice María, va a haber miles de personas en la plaza. Santiago está llena de católicos, incluso en esta escuela. La revolución está bien, pero la fe es otra cosa. No están en contradicción.
Bueno, ya sabemos que precisamente no es que estén en contradicciones, que van totalmente de la mano. Este es también uno de los motivos del viaje de Francisco a Cuba. Las escuelas católicas han vuelto a funcionar en Cuba, pero son toleradas, no reconocidas. Un estudiante que acaba la escuela es aceptado por las universidades del resto de América, pero no por las cubanas. El pontífice pedirá que cambie esta situación y que el papel de los católicos en la formación y la instrucción sea reconocido oficialmente. Tenía razón Symes. Regresan los jesuitas, hoy con el Papa, y tal vez Graham Greene tuviera también razón al creer en el milagro del hombre condenado que vuelve a poner a Dios en la boca de los hombres. Tal vez sean justamente los dolorinos Fidel y Raúl los que vuelvan a abrir las escuelas en las que aprendieron qué es un hombre. Pero ya vimos que era aprender qué es un hombre, qué era el tema militar y qué era prepararse para servir a Roma, porque eso es lo que hacían en las escuelas de los jesuitas. Y precisamente ahora vamos a ver más detalles al respecto. Castro, agente jesuita. Uno no puede pensar en el daño que le puede infligir a las ideologías de muchos amigos a la hora de pretender desvelar la gran trampa del bipolarismo y la dualidad, del divide y vencerás, que los amos y sus títeres han instalado por todo el mundo, y peor aún en nuestras mentes. He sido muy reacio a tratar el tema cubano y su revolución porque la reacción inmediata de sus simpatizantes me resulta amarga, dice el autor del artículo. Pero soy amigo de las personas y no de sus ideales, y más aún amigo de la verdad aunque duela, y para buscarla hay que revolver, y tiene mucha razón. Mirad qué aparece en este artículo. ¿Trabaja Fidel Castro para la familia Rockefeller? Cualquiera que haya leído la historia de cómo Fidel Castro llegó al poder tendrá que admitir que hay algo que no encaja. Que 80 simples hombres consiguieran tomar el poder de un país desde la selva con unos pocos rifles es una historia más cercana a la ciencia ficción que a la realidad, incluso para mí, que he sido admirador de aquella revolución. Tiene que haber un elemento que se nos escapa. ¿Habrá sido la revolución cubana algo parecido a lo que ahora está sucediendo en Siria y antes en Libia? Esto ya tiene un par de años. Durante años se ha especulado sobre la condición de judío de Fidel Castro Ruz, o incluso la extrañeza de que el New York Times le dedicara una entrevista muy positiva al poco de iniciarse la sublevación. ¿Los capitalistas mitificando a un comunista? ¿Cómo se come esto? ¿Cómo se entiende? En esta etapa de liberación de informaciones, me llegan algunas que no puedo dejar de publicar, aunque ello acabe con mitos del público de esta página. Fidel Castro estuvo en los cuarteles generales del Consejo de Relaciones Exteriores unos meses antes de comenzar la sublevación, 1955, y al poco de ganar, 1959, siendo recibido con todos los honores por su fundador, David Rockefeller. Bueno, empieza a sonar algo extraño esto, ¿no? Si no era raro ya todo lo que hemos presentado, ya solo falta esto. Pues ya estuvimos hablando sobre el Consejo de Relaciones Exteriores también, y sabemos que tiene todo el partido masónico detrás, por llamarlo de algún modo, y que ¿a quién estaban asociados? Pues a los jesuitas precisamente, al Vaticano, qué cosas. La hija del magnate, Peggy Dulany, organizó el encuentro de profesores universitarios USA con cubanos en 1991, cuando caía el régimen soviético y por tanto Cuba se quedaba sin aprovisionamiento. El hijo de David Rockefeller, Abby, ha sido un feroz defensor del régimen cubano, mientras que el propio David es el presidente del lobby USA que aboga por el embargo a Cuba. Rockefeller es también presidente de una fundación que ha financiado la formación de centenares de universitarios cubanos. Gracias a Rockefeller y Kissinger, del cual hemos hablado también muchas veces en las conferencias, Cuba ha sobrevivido al embargo, con intercambios comerciales por un valor de $1.000 millones. Y todo ello después de que, tras la victoria de Castro, la empresa de Rockefeller, Standard Oil, perdiera las 3 refinerías que, sorpresivamente, había instalado en Cuba para procesar el petróleo venezolano. ¿Pierden sus propiedades y todavía apoyan al régimen comunista? Bueno, pues si todos estos contrasentidos fueran pocos, nada más triunfar la revolución en 1959,
Nelson Rockefeller expresó su admiración por el régimen cubano con las siguientes palabras: Castro está haciendo un gran trabajo. ¿Un gran trabajo? ¿Trabajo para quién, entonces? Una de las familias que esclavizan a la humanidad, alabando a un movimiento que supuestamente trata de liberar a esa misma humanidad de las garras de esas mismas familias. ¿Qué está pasando aquí? En 1995, Castro volvería a ser invitado a una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, en Nueva York. ¿Sabéis dónde durmió? En la mansión de David Rockefeller en Westchester County. Pues da que pensar todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que cosas tan antagónicas vayan tan juntitas? Pues si no supiéramos la historia de los jesuitas por detrás, no entenderíamos absolutamente nada. Y ahora todo ese escenario que han trabajado en Cuba durante tantos años y que ha causado todo lo que ha causado, está llegando prácticamente ya a su parte final, porque el papado ha decidido que las cosas deben cambiar y utiliza a quien ha puesto en el poder, por un lado, en Cuba, y al que ha puesto en el poder por el otro lado en Estados Unidos, para conseguir su objetivo. Realmente una obra maestra para dar ahora un detalle importantísimo para el mundo, y es que el Vaticano, el Papa, va a servir como mediador para ir arreglándolo absolutamente todo. Pues bien, una vez dicho esto, es de esperar que el mundo va a buscar a alguien como líder de la moral, y ese va a ser sin duda el Papa de Roma. Mirad esta fotografía. ¿Quién es este personaje que saluda a Castro? Nos dice aquí. Es el jefe de la Orden de Malta, controlada por el Vaticano, jesuitas a través de la CIA, a la cual pertenece también el ex rey de España, Juan Carlos I, Borbón. Y esta es la historia que hay detrás de todo. Como siempre, vamos a parar al mismo sitio. Pero mirad, aún hay más cosa. Conservadores estadounidenses e izquierdistas latinoamericanos comparten la ilusión común de que Fidel Castro es un agente soviético, que es un títere de Rusia para llevar a cabo la licitación del comunismo internacional, en América Latina y el resto del tercer mundo. El secretario de Estado Alexander Haig, Estados Unidos, es aficionado a la promoción de ese mito al denunciar a Castro como un representante de Rusia en cada vuelta, y al propio Castro le gusta contribuir a la ilusión. Pero el kit de la cuestión, como Haig sabe perfectamente, es que Fidel Castro es bien cultivado a largo plazo de la Compañía de Jesús, los jesuitas, quienes han empujado con éxito profundamente en el campo soviético. Bueno, aquí nos hace una vez más referencia a Castro educado por los jesuitas. Fue seleccionado por ellos para continuar su carrera en la política. Su revolución de 1959 fue financiada y apoyada por los jesuitas y sus aliados. A mediados de la década de 1960, el régimen cubano sigue la política de los jesuitas de la promoción de las guerras de liberación nacional en el tercer mundo. A principios del decenio de 1970, Castro estableció una alianza estratégica con la Compañía de Jesús al unirse al gobierno de Allende en Chile, que ya sabéis cómo terminó también Allende en Chile, para pedir un diálogo cristiano-marxista. Y reafirmó recientemente en una reunión del Partido Comunista de Cuba que la alianza de 1980 ayudó a desencadenar la actual desestabilización de América Central liderada por jesuitas. Castro tiene en ocasiones alguna influencia de los nacionalistas mexicanos y de las facciones a favor del desarrollo dentro de las políticas de la Unión Soviética, adoptados hostiles a la perspectiva de crecimiento cero de los jesuitas. Este fue el caso de su discurso en la conferencia de agosto de 1979, No alineados de La Habana, en la que apoya una solución negociada entre el norte y el sur a la devastación económica del tercer mundo. Y por lo general ha sido el caso de las políticas económicas nacionales que han favorecido el crecimiento industrial de Cuba. Pero a fin de cuentas, y enfáticamente hoy, Castro sigue siendo el instrumento controlado por los jesuitas para el que fue moldeado. Usted podría ver esto, que era para hacer grandes cosas. Eso es para grandes cosas, no para las cosas ordinarias. Escribió el padre Amando Llorente, jesuita, en su evaluación de Fidel Castro sobre la graduación de este último en el exclusivo Colegio Jesuita de Belén de Cuba en Habana en 1946.
Castro, de hecho, fue a escuelas propiedad de los jesuitas durante su infancia, enviado allí por su padre de clase media, que había hecho su primer dinero trabajando para una gran plantación de azúcar de la United Fruit Company en Cuba, la misma United Fruit, UFCO, que está extensivamente involucrada en el tráfico internacional de drogas y que ha trabajado en estrecha colaboración con los jesuitas durante los últimos decenios en la formación de terroristas de izquierda y derecha en Centroamérica. El señor Castro finalmente hizo suficiente dinero trabajando para UFCO para establecer su propia plantación de azúcar en el terreno que bordea las fincas de la UFCO en la provincia cubana de Mayari. Vaya historias nos cuenta este señor, ¿eh? United Fruit, a continuación, con sede en Nueva Orleans y ahora llamada United Brands, es fundamental en la historia real de la Revolución de Castro de 1959, ya que su aparato normalmente corría a ambos lados de dicha operación. Por ejemplo, el sangriento dictador a quien finalmente Castro derrocó, Fulgencio Batista, fue, al igual que Castro, el hijo de un empleado de United Fruit. Batista llegó al poder en 1952 mediante un golpe militar y estableció un gobierno reconocido internacionalmente como nada más que una fachada para el aparato de juego, prostitución y el tráfico de drogas de Meyer Lansky, cuyas redes de la mafia del Caribe en gran medida son superpuestas a la mafia de la UFCO de New Orleans. Bien, ya sabéis que se dice que Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos. Sí, son declaraciones fuertes, pero juego, tráfico de drogas, prostitución, iba lleno. Y teóricamente al entrar Castro eso se iba a terminar. Pero para eso estaba en Cuba Estados Unidos. ¿Ahora volverá a haber ese cambio para lo mismo? Sin embargo, todo el movimiento de oposición a Batista, incluyendo a Fidel Castro, también fue financiado por la UFCO y el tráfico de drogas, principalmente a través de la persona de uno de Carlos Prió Socarrás. Curioso, ¿eh? Pues financian a uno, financian a otro. Prió, un socialdemócrata, había sido presidente de Cuba desde 1948 hasta Batista, sobre el que se lanzó en 1952. Fue precisamente durante los años Prió que los chicos de Lansky trasladaron sus operaciones en la cerradura de Cuba, acciones barril. Prió, de hecho, hasta su muerte en 1970, fue por largo tiempo miembro de la Junta Permindex, la cáscara corporativa utilizada por los más altos niveles del lobby internacional de drogas para llevar a cabo asesinatos políticos. Permindex ha sido identificado por la inteligencia francesa, por ejemplo, como responsable de más de 30 intentos de asesinato contra la vida de Charles de Gaulle, y fue investigado por el fiscal de distrito de Nueva Orleans, James Garrison, en relación con el asesinato de John Kennedy. También, casi nada. Se estima conservadoramente que la Permindex de Prió personalmente bombeó más de 5 millones de dólares para financiar cada uno de los grupos de acción terroristas opuestos a Batista durante la década de 1950, incluyendo algún lugar cerca de $250,000 a la guerrilla de Castro. Fue Prió el que financió la famosa expedición de Castro a Granma en barco desde México a Cuba en 1956 por una suma de $72,000, luego de una reunión entre Castro y Prió en McAllen, Texas, en agosto de 1956. Como siempre, las revoluciones no las hace el pueblo, eso es lo que nos venden. Son financiadas, mueven a sus títeres y a partir de aquí el pueblo pues se añade, unos sí, otros no, y pasa lo que pasa. Jugadas maestras, como siempre. Ahora habla sobre la guerrilla Batista. Prió fue el líder cubano en lo que se llamó Izquierda Democrática en América Latina en el periodo de posguerra, los aliados de la Internacional Socialista, que incluía personalidades como Rómulo Betancourt de Venezuela. ¿Os suena el apellido Betancourt? Pero bien, este es de Venezuela. Pepe Figueras, de Costa Rica, una persona al 100% filial hasta el día de la United Fruit, y la amante peruana de Mussolini, Aya de la Torre. Elaborado por una combinación de los jesuitas y de los intereses oligárquicos italianos y financiado por la United Fruit y el Rockefellers, la izquierda democrática creó una fuerza de mercenarios armados de izquierda conocida como la Legión del Caribe, cuya misión principal era derrocar varias dictaduras de derecha luego establecidas en América Latina. Como estudiante universitario, Castro recibió su primera formación política insurreccional precisamente de estas redes.
El bautizo de Castro como guerrillero se produjo en el propio funcionamiento de la Primera Legión del Caribe en 1947, una expedición planeada para derrocar al dictador de República Dominicana, Rafael Trujillo, lanzado desde la isla de Cuba de Cayo Confites. El principal asesor militar y entrenador de la Legión del Caribe a lo largo de este periodo fue el veterano de la Guerra Civil Española, general Alberto Bayo, que luego pasó a formar equipo de la expedición del Granma de Castro en México. Bayo también capacitó a operarios guerrilleros latinoamericanos de Castro en los años posteriores y una vez se refirió al Che Guevara como su mejor alumno. Junto con el respaldo militar de Bayo, la Legión Caribeña apoyó la insurrección de Castro, con la ayuda financiera de Figueras, Betancourt, Prío y otros. Figueras, por cierto, hizo exactamente lo mismo que 20 años más tarde, cuando financió todo el frente sur de la revolución sandinista. Y aquí veis una instantánea interesante, donde se ve a Fidel Castro con Juan Pablo II, y ¿qué llevaba el Papa? El crucifijo torcido, la cruz satanista del siglo VI, marca de la bestia llamaban entonces a esto, y lo lleva siempre que hay la ocasión esencial para ello, la más fuerte de todas las cosas que iba a hacer, el crucifijo tenía que estar ahí. Pero lo mismo ha hecho el Papa Francisco, para variar. Prío Socarrás y muchos de sus colaboradores inmediatos rompieron con Fidel Castro durante la radicalización de la Revolución Cubana en 1960-1961. Muchos de ellos dejaron Cuba para ocupar nuevas posiciones dominantes de las redes de drogas que se ejecutan en la comunidad cubana en el exilio. La ideología que dejaron atrás, sin embargo, no era muy diferente de su propia. De hecho, hay fuertes razones para creer que las redes de droga de los jesuitas, incluyendo aquellas controladas por el gobierno de los Estados Unidos, en el momento deliberadamente llevaron a la Cuba comunista en los primeros años 60, con el fin de entregarlo al bloque soviético como una oferta que no pudo ser rechazada. Cuba se convirtió así en una especie de bebé de alquitrán para la Unión Soviética en el Caribe, un bebé de alquitrán que se ha utilizado desde entonces por estas redes jesuitas y sus aliados en la KGB soviética para fortalecer sus intereses y posiciones entre facciones dentro de la Unión Soviética. Cuba ha sido fundamental para impulsar la Unión Soviética para respaldar la política suicida de guerras de liberación nacional para el sector en desarrollo, y que ha servido repetidamente como casus belli entre las dos superpotencias en 1962, contribuyendo a traer el mundo al borde de la guerra nuclear. La explícita cooperación cubano-jesuita, conocida como el diálogo cristiano-marxista, tuvo como punto de partida a un nivel práctico en 1972. Durante la visita a la Chile de Allende ese año, Fidel Castro mantuvo una reunión de 6 horas en la Embajada de Cuba en Santiago, con el liderazgo de los recién formados cristianos por el socialismo del grupo jesuita. Teólogos de la liberación presentes declararon después que Castro no reconoció por primera vez que la alianza entre cristianos revolucionarios y marxistas podría ser estratégica y no meramente táctica. Quizás a algunos os sorprende que el autor de este artículo esté hablando sobre las redes de droga y los jesuitas. Bien, os recomiendo un libro, Vatican Assassins, de Eric John Phelps, y vais a ver qué conexiones tienen de un modo clarísimo. Y ese escrito ya tiene unos años, ese libro, pero vale la pena, porque veréis que toda esta trama no es ningún invento, todo tiene su base. La revolución sandinista respaldada por Cuba, pero dirigida por jesuitas, en Nicaragua en 1979, selló la importancia práctica de este diálogo cristiano-marxista. El presente de Cuba es la adopción total de la línea política de los jesuitas, siendo más enfáticamente reafirmada durante diciembre el Congreso del Partido Comunista de Cuba de 1980. En esta reunión, Castro caracterizó tanto a los elementos revolucionarios cristianos, en la Iglesia como las fuerzas de la Internacional Socialista, como aliados críticos para todo el movimiento de liberación nacional que Cuba respalda en Latinoamérica y en todo el mundo. Un pequeño paso de Cuba a su postura actual de respaldar apoyo político y logístico para el lado izquierdo de la barrida genocida de América Central ha traído al círculo completo de Fidel Castro a sus raíces originales jesuitas.
Pues bien, después de todo este escrito, que creo que valía la pena leer al igual que los otros porque no tienen desperdicio, lo mismo va a suceder con lo que vamos a concluir. Aquí tenéis un libro, Sin Fidel, de Anne-Louise Bardac, la casi muerte del comandante, sus enemigos y la sucesión del poder en Cuba. Y veremos qué nos dice la autora en este libro, solo nada, muy pocos trozos, pero que dan que pensar y mucho. Castro hizo su primer reconocimiento público de que padecía una enfermedad terminal. No espero gozar de tal privilegio dentro de 4 años, cuando haya concluido el primer periodo del presidente Obama, decía él entonces. Él morirá como el jesuita para el cual se le educó, predijo María Luisa Menéndez, cuya familia era de fidelistas devotos hasta que huyeron en 1961. Recuerden mis palabras, pues habrá un sacerdote junto a él para administrarle la extrema unción. Yo no sé si eso sucederá o no, pero realmente como suceda, en fin, sin palabras ya, ¿eh? Pero curioso, ¿eh? Cómo dice que ellos eran antes fieles a Fidel y después huyeron. Pero deja claro, precisamente, que Fidel fue educado por los jesuitas y así morirá como jesuita. Con los años, Castro ha contado a los visitantes ocasionales que las raíces familiares de su padre eran judías. En verdad, los Castro provienen de la región del norte de España donde predominaron los judíos, y el nombre no es raro entre los judíos sefardíes, los judíos que estaban en España. No es improbable que la familia se convirtiera al catolicismo 2 siglos antes. Amén de lo anterior, las raíces intelectuales y el rigor de Castro eran puramente jesuitas. Él fue educado por los jesuitas y se mantiene como un jesuita ateo que usa uniforme en lugar de hábito, dijo el periodista cubano Ángel Tomás González a The Guardian. Es por ello que no hubo ningún problema entre él y el Papa Juan Pablo, como tampoco lo ha habido ahora con el Papa Francisco, todo lo contrario. Y además que el Papa Francisco es jesuita, pues ya os podéis imaginar. Fue Castro quien decretó en 1962 que Cuba era una nación atea. Expulsó a la Iglesia de la isla y prohibió la celebración de la Navidad hasta 1997. Sin embargo, nunca cortó del todo sus lazos con el Vaticano, aunque se mostró tan desconfiado e implacable con la Iglesia como lo había sido con cualquier otra amenaza potencial. 35 años después de declarar su dominio sobre la Iglesia en Cuba, negoció una tregua con el Vaticano, lo cual resultó en una visita del Papa Juan Pablo II a La Habana. Justo antes de la visita papal en 1998, Castro reinstauró la fiesta de Navidad. Y ahora, después de la visita del Papa Francisco, ¿reinstaurará alguna otra festividad católica? No lo sé. Pero lo que está claro es que toda la pantomima, todo ese teatro que era contrario a la Iglesia, contrario a los jesuitas que los expulsa, etcétera, etcétera, solo servía para conseguir unos fines sobre Cuba a nivel político internacional, porque era esencial para el Vaticano conseguir ciertos fines allí. Y ahora, después de tantos años, esos fines se están consumando para llevar hacia arriba a un papa para todo el mundo. Con excepciones, claro. Ya vimos a algunos de los disidentes y las damas de blanco que precisamente muy de acuerdo no es que estuvieran. Pero todo el mundo irá en pos de la bestia. Ese es el texto bíblico. Y solo habrá unos cuantos que se opondrán. No estoy hablando de que el Papa Francisco sea el que va a llegar hasta el fin de los tiempos, hasta el momento del retorno de Cristo. Seguramente tendrá un sucesor en breve. Pero sea quien sea, el Vaticano y los jesuitas habrán hecho un trabajo excelente para Satanás, preparando el terreno para un fin. Y el papado conseguirá su propósito. La profecía bíblica es clara y desde luego debemos conocerla. El fin está cerca y todos estos indicios de los que hemos ido presentando aquí ya se están cumpliendo
y van a llevar a lo que falta al mundo, esas poquísimas profecías que también se van a cumplir, por supuesto que sí. Hasta aquí llega precisamente el tema del Papa en su visita a Cuba, donde hemos hecho todo ese repaso a prácticamente todo lo que hizo allí, que haya salido a la luz pública, pero también a una serie de datos adicionales que parecía que no tenían nada que ver con la visita, pero que iban a servirnos para destapar una vez más qué hay detrás en tantas cosas que los medios de comunicación normalmente no nos van a decir. A partir de aquí, ahora lo que nos queda es, ¿qué hizo el Papa después? Se fue de Cuba, ¿y dónde fue? A Estados Unidos. Esas van a ser nuestras próximas temáticas, si Dios quiere. El análisis también con mucho detalle de la visita del Papa en Estados Unidos, donde ha habido grandes cosas que van a marcar también la historia. Una vez más finalizamos dejándoos aquí la página web nuestra, donde aparecen varios apartados, todas las conferencias también, el listado, el apartado de grupos y contactos. Cada vez están saliendo más personas que dicen, cerca de donde yo estoy no hay nadie más, me quisiera congregar, quisiera compartir también. Bien, pues entrad en esa página y aparece esto, para España, estos grupos, personas de contacto. Para el resto del mundo, estos. Y se van ampliando, cada vez hay más. Y si Dios quiere, habrá muchos más hasta abarcar el mundo entero. Que Dios os bendiga y que nos ayude a hacer lo que debemos hacer. Destapar las obras de Satanás, esas artimañas ocultas, para muchos, para que la gente despierte y se dé cuenta que las cosas no pasan porque sí, que hay una agenda satánica detrás y que gracias a Dios que nos advirtió de cómo iría todo, y ahora podemos verlo delante nuestro. ¿Y qué más? Prepararnos porque solo nos queda eso. Prepararnos nosotros y preparar a los demás. La gente debe saber que esto se acaba. La gente debe conocer los últimos pasos que el Vaticano va a dar junto a Estados Unidos y a las sociedades secretas. Y debemos posicionarnos. Cristo vuelve pronto. Nos quedan muy pocos años. Y las cosas en este mundo se van a complicar como nunca en la historia. Que Dios os bendiga.